Ejercicio de IVA. Tenemos datos. El primer dato es los saldos iniciales, donde tenemos bancos 40,000, almacén 10,000 y capital social 50,000. El primer asiento nos dice que se compra mercancía de contado por 10,000 pesos masiva y se paga con el cheque 2001. El segundo asiento es se paga una factura de fletes por la cantidad de 250 pesos y entre paréntesis nos pone que se debe de retener el 4% de IVA. Esto quiere decir que a ciertas empresas se les debe de retener impuestos o a personas físicas con arrendamiento o con honorarios. Después dice, se paga con el cheque 2002. Con el asiento número 3, se vende mercancía al contado por 30,000 pesos masiva y se deposita el dinero en el banco. Entre paréntesis nos dice que utilicemos la cuenta de ventas. En el cuarto asiento nos dice que el costo de la mercancía vendida es de 15,000 pesos, o sea, el costo de la mercancía del inciso anterior nos costó o costó a la empresa 15,000 pesos. Para hacer este registro tenemos que utilizar la cuenta de costo de ventas y almacén. En el siguiente nos dice que el cliente devuelve mercancía con un valor de 3,000 pesos, o sea, el cliente de la venta anterior, y nos vuelve a decir que utilicemos para la disminución la cuenta de ventas. Con el siguiente asiento dice que el costo de la mercancía devuelta, o sea, el costo de esa mercancía que el cliente nos devuelve es de 1,500 pesos. Y nos dice que utilicemos la cuenta de almacén y costo de ventas para la devolución. En el siguiente asiento dice que se paga la renta del mes por un valor de 5,000 pesos masiva y que se paga con el cheque 2003. Y con el asiento número 8 dice que se pagan los sueldos y salarios del mes por 6,000 pesos. Se pide registrar las operaciones en el libro diario, hacer los pases al libro mayor y elaborar la balanza de comprobación. Entonces vamos a ir registrando primero en el libro diario asiento por asiento. El primer asiento son los saldos iniciales. Sabemos que bancos es una cuenta de naturaleza deudora, por consiguiente debe de cargar. Almacén también, y está cargando 10,000 pesos, y capital social es una cuenta de naturaleza acreedora y por consiguiente su saldo tiene que ser acreedor y vamos a abonar. El siguiente asiento es la compra de mercancía al contado. Vamos a utilizar la cuenta de almacén para aumentar las mercancías. Vamos a utilizar la cuenta de IVA acreditable, la cual va a ser resultado de multiplicar 10,000 pesos por el 16% de la tasa general del IVA y vamos a abonar bancos por 11,600. Es la suma de los 10,000 pesos del valor de la mercancía más el IVA acreditable. El IVA acreditable es el que se utiliza para el registro contable en las compras de mercancía, ya sea a crédito o al contado. En el asiento 3 dice que la empresa paga un servicio de fletes por el envío de la mercancía comprada y bueno, tenemos un cálculo del impuesto retenido porque aquí hay la obligación de retener el 4% de IVA y entonces ponemos el valor del servicio, que son los fletes, son 250. El IVA acreditable que debe de cobrar porque es un servicio que causa IVA son 40 pesos, el subtotal serían 290 pesos. A este tenemos que retener el 4% de IVA, que son 10 pesos. Resulta de multiplicar 250 pesos, que es el valor del servicio, por el 4%. Y el total a pagar son 280 pesos, porque una retención significa una disminución. El asiento quedaría así. Cargaríamos la cuenta de almacén por 250. El IVA acreditable, que vuelvo a repetir, es el 16% del valor del servicio. Los impuestos retenidos los vamos a abonar por 10 pesos. Los impuestos retenidos es una cuenta de pasivo a corto plazo y por consiguiente debe de abonar. Y bancos vamos a abonarlo por la diferencia, que son 280 pesos. En el asiento 4 se vende mercancía de contado, entonces, y dice que el dinero se deposita en el banco, entonces la cuenta que vamos a utilizar va a ser bancos, ventas e IVA causado. Ventas, el importe de la venta es de 30,000 pesos.
el importe del IVA causado es de 16% de 30,000. Multiplico 30,000 por punto 16 y me da 4,800. Para el registro del IVA, que sobre una venta se determina al IVA causado. Esta cuenta es de pasivo a corto plazo y de naturaleza acreedora, por consiguiente para aumentar tiene que abonar. Y la cuenta que va a cargar es bancos por la suma de los 30,000 más los 4,800. Después nos piden hacer un asiento complementario en el que vamos a registrar el costo de esa mercancía que vendimos. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vendemos en 30,000 a nosotros nos costó 15,000, a la empresa le costó 15,000. Entonces para esto vamos a utilizar la cuenta de costo de ventas, en el que vamos a registrar el costo de esa mercancía y vamos a abonar al almacén por la disminución de la mercancía que fue vendida en 30,000 pesos. En el asiento 5, el cliente de la venta anterior nos devuelve 3,000 pesos en mercancía y nosotros le tenemos que devolver su dinero. Recordemos que la venta fue al contado. Entonces, para hacer una disminución a la cuenta de ventas, vamos a cargar la cuenta de ventas. Ventas, para aumentar, abona, pero para disminuir, carga. Lo mismo sucedería con el IVA causado, que para aumentar abona y para disminuir debe de cargar. Entonces, la devolución es de 3,000 pesos, el IVA es la multiplicación de 3,000 por punto 16, que nos da 480, y abonamos en bancos 3,480. ¿Por qué? Porque sale del banco esa cantidad para devolvérsela al cliente. También nos pide que registremos el costo de esa mercancía que va a regresar a mi almacén. Y entonces va a entrar al almacén 1,500 pesos porque es el costo de la mercancía y vamos a abonar costo de ventas. Con el asiento número 6 nos dice que la empresa va a pagar la renta del mes y la renta tiene un importe mensual de 5,000 pesos. Estos 5,000 pesos, como es un arrendamiento que también debe de aplicársele el IVA, primero aplico el IVA del 16% y después le retengo los impuestos. Entonces, la renta mensual es de 5,000 más el IVA acreditable, 5,000 por punto 16 me da 800 pesos, sumo y me daría un subtotal de 5,800. La ley dice que hay que retenerle a las personas que dan arrendamiento de un local. A una empresa se le debe de retener el 10% de impuestos sobre la renta, que sería la multiplicación del 10% por 5,000, y también se le debe de retener las 2/3 partes del impuesto al valor agregado, que nos da una tasa del 10.67 de IVA, y si multiplicamos 5,000 por 10.67 nos da 533.50. El total a pagar es 4,766.50. El asiento quedaría así: gastos de administración 5,000, el IVA acreditable 800, los impuestos retenidos es la suma de los dos impuestos que se están reteniendo, 1,033.50, y a bancos la cantidad a pagar, 4,766.50. En el asiento 7 nos dice que debemos de pagar los sueldos del mes. Y bueno, aunque los sueldos tienen su particularidad en cuestión de impuestos, ahorita lo que nosotros debemos de entender es que los sueldos no aplican IVA. Para los sueldos no se les debe de aplicar el impuesto al valor agregado. Y entonces simplemente vamos a cargar gastos de administración 6,000 y abonar bancos 6,000. Después del libro diario se tienen que hacer los pases al libro mayor y acumular los movimientos, ya sea de aumento o disminución a cada una de las cuentas. Y sacar, obviamente, todos estos son los asientos. Después lo que hicimos fue sumar los movimientos, deudores y acreedores y obtener saldos. Y así, bancos nos queda con un saldo de 48,673, IVA acreditable por 2,440, almacén 6,750,
Impuestos retenidos por 1,043, IVA causado 4,320, capital social 50,000, ventas fueron 27,000, el costo de esa mercancía vendida es de 13,500 y los gastos de administración fueron 11,000. Ya que tenemos los saldos de la cuenta del IVA acreditable y del IVA causado, lo que tenemos que hacer es obtener el entero del IVA. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hacen asientos de ajuste. Lo que primero vamos a hacer es saldar la cuenta del IVA acreditable. ¿Cómo? Si teníamos un saldo deudor de 2,440, vamos a abonar esa misma cantidad para igualarlos. Vamos a abonar 2,440 en la cuenta de IVA acreditable y vamos a cargar esa misma cantidad en la cuenta del IVA causado, 2,440. El siguiente paso es que ya tenemos 4,320 como saldo acreedor del IVA causado y tenemos 2,440. Otra vez tenemos dos lados en la cuenta. Tenemos que sacar otra vez un saldo. Entonces a 4,320 le resto 2,440 y me da como nuevo saldo en el IVA causado 1,880. Tercer paso. Tengo que saldar también la cuenta de IVA causado. ¿Cómo? Voy a igualar esa cantidad cargando 1,880, abrir una cuenta que se llama IVA por pagar y abonar esa misma cantidad en esa cuenta de IVA por pagar. Entonces ya tengo saldadas la cuenta de IVA acreditable y la del IVA causado. Todos los meses se debe de hacer lo mismo, se deben de saldar estas dos cuentas contra el IVA por pagar o el IVA a favor. Ya tenemos nuestra cuenta de IVA por pagar. Y lo último que tenemos que hacer es la balanza de comprobación con los movimientos y saldos de las cuentas. Si ustedes se fijan, solamente el único IVA que tengo es el IVA por pagar, ya que el IVA acreditable y el IVA causado están saldadas.